Bueno, amigos, vamos a pasar a Istaklut Primit del test primera parte. Vamos a pasar, está en español, observación interna se llama en español. Observación interna, el test primera parte. Primero que nada, yo quiero decir que este estudio es tanto para los hombres como para las mujeres, porque escuché que las mujeres piensan que no es para ellas y que se puede sin este estudio. Estas partes que ahora vamos a estudiar son lo mismo tanto para los hombres como para las mujeres. Es un libro que es muy importante, es muy grande, muy largo. Está escrito de acuerdo a lo que son los escritos del Ari, al libro que es el Árbol de la Vida. Y vamos a pasar a estudiar. Nos va a tomar bastante tiempo, muchas clases, pero cada vez vamos a ir pasando por distintos tipos de etapas que cada vez va a ser como algo nuevo. Por favor, adelante. Estudio de Sefirot, parte 1, observación interna. Primero, hay que saber que cuando se trata de asuntos espirituales que no tienen que ver con el tiempo, el espacio y el movimiento, y además, cuando se trata de la divinidad, no tenemos las palabras para pronunciar y expresar, porque todo nuestro vocabulario está tomado de sensaciones, de sentidos imaginarios. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos donde no reinan el sentido y la imaginación? Por ejemplo, si tomas la palabra más sutil, a saber, luces, no obstante, se parece y se toma prestada de la luz del sol o una luz emocional de satisfacción. Por lo tanto, ¿cómo pueden utilizarse para expresar asuntos divinos? Ciertamente no aportarían nada verdadero al lector. Es aún más cierto en un lugar donde estas palabras escritas en el libro deben revelar las negociaciones en la sabiduría, como se hace en cualquier investigación de sabiduría. Si fallamos con una sola palabra inadecuada, el lector se desorientará de inmediato y no encontrará sus manos y piernas en todo este asunto. Por esa razón, los sabios de la Kabbalah han elegido un idioma especial que podemos llamar el lenguaje de las ramas. No hay una esencia o una conducta en este mundo que no comience en su raíz en el mundo superior. Además, el comienzo de cada ser en este mundo comienza en el mundo superior y luego desciende hasta este mundo. Por lo tanto, los sabios han encontrado un lenguaje preparado, sin esforzarse, mediante el cual podían transmitirse sus alcances entre ellos, de forma oral y por escrito, de generación en generación. Porque han tomado los nombres de las ramas en este mundo, donde cada nombre se explica por sí mismo, como si apuntaran con el dedo a su raíz superior en el sistema de los mundos superiores.
Eso debería apaciguar tu mente con respecto a las expresiones desconcertantes que a menudo encontramos en los libros de Kabbalah, y algunas que incluso son ajenas al espíritu humano. Es porque una vez que han elegido este idioma para expresarse, es decir, el lenguaje de las ramas, ya no pueden dejar una rama sin usar debido a su grado inferior. No pudieron evitar usarlo para expresar el concepto deseado cuando en nuestro mundo no hay otra rama que pueda tomarse en su lugar. Así como dos cabellos no se alimentan del mismo folículo, tampoco tenemos dos ramas que se relacionen con la misma raíz. También es imposible exterminar el objeto en la sabiduría que se relaciona con esa expresión inferior. Tal pérdida infligiría deterioro y confusión en todo el reino de la sabiduría, ya que no hay otra sabiduría en el mundo donde las cosas estén tan combinadas entre sí por causa y consecuencia como en la sabiduría de la Kabbalah. En la sabiduría de la Kabbalah, los asuntos están conectados y atados de principio a fin como una sola cadena larga cadena. Por lo tanto, aquí no hay libertad del deseo para cambiar y reemplazar los nombres malos por otros mejores. Siempre debemos proporcionar la rama exacta que apunta a su raíz superior y desarrollarla hasta que se proporcione una definición precisa para los lectores que la escudriñan. Kiev 1, rápido. ¿Por qué necesitamos la raíz para apuntar hacia la rama a la raíz? Sí, sin que nosotros agarremos de lo que es un extremo, que es lo que se llama una rama en lo que es este mundo. O sea, nosotros tenemos que agarrarnos de lo que es esa parte que está cercana a nosotros mismos, o más correctamente dicho, cerca de nosotros mismos, y de ahí entonces elevarnos a la raíz y de esta manera entenderlo. Italia 4. ¿Cuál es la realidad interna de la persona? La realidad interior del hombre, eso lo vamos a ver después. Sigamos adelante, Oren, dale. De hecho, aquellos cuyos ojos no se han abierto a las vistas del cielo y no han adquirido la competencia en las relaciones de las ramas de este mundo con sus raíces en los mundos superiores, son como ciegos que palpan las paredes. No entenderán el verdadero significado de una sola palabra, ya que cada palabra es el nombre de una rama que se relaciona con su raíz. Solo si reciben una interpretación de un sabio genuino que se pone a disposición para explicarlo en el idioma hablado, que es necesariamente como traducir de un lenguaje a otro, es decir, del lenguaje de las ramas al lenguaje hablado. Solo entonces será capaz de explicar el concepto espiritual tal como es.
de alguna manera como si fuera, es decir, no en una forma realmente precisa, porque los estudiantes no es algo que lo puedan captar en una forma que sea exacta, pero en alguna cierta manera que sea posible para ellos, por lo menos, seguir hacia adelante paso tras paso. Por eso me he esforzado en hacer esta interpretación, explicar las 10 sefirot como el sabio divino, el Ari, nos había instruido en su pureza espiritual, desprovista por completo de conceptos tangibles. Así, cualquier principiante puede acercarse a la sabiduría sin fallar en ninguna materialización y error. Con la comprensión de estas 10 sefirot, uno también llegará a examinar y saber cómo comprender los otros aspectos de esta sabiduría. Muy bien. Estoy muy contento con que no haya preguntas. Vamos a seguir adelante. Capítulo número 1. Debes saber que antes que los emanados fueran emanados y las criaturas creadas, la luz simple superior había llenado toda la realidad. Estas palabras requieren explicación. ¿Cómo fue que hay una realidad en que la luz simple había llenado antes de que los mundos fueran emanados? Además, el tema de la aparición del deseo para restringirse con el fin de sacar a la luz la perfección de sus actos, como está implícito en el libro, significa que ya había alguna carencia allí. También el tema del punto medio en él, donde ocurrió la restricción, también es bastante desconcertante, porque ya hemos dicho que no hay ni principio ni fin allí. Entonces, ¿cómo hay medio? De hecho, estas palabras son más profundas que el mar. Por lo tanto, debo extenderme en su interpretación. Sí, acá es donde vemos de que no hay muchas respuestas, ni nada, ni explicación, sino únicamente una introducción. Seguimos adelante, punto 1. Subtítulo del punto 1: no hay nada en toda la realidad que no esté contenido en Ein Sof. Los conceptos contradictorios en nuestro mundo están contenidos en él en la forma de Él es uno, único y unificado. Punto 1. Debes saber que no hay una esencia de ningún ser en el mundo, tanto los percibidos por nuestros sentidos como los percibidos por el ojo de nuestra mente, que no esté incluido en el Creador, porque todos nos vienen de Él, se extienden de Él. ¿Acaso se puede dar lo que no está dentro? ¿Acaso se puede dar lo que no se tiene? Este asunto ya se ha explicado a fondo en los libros, pero debemos comprender que estos conceptos están separados o son opuestos para nosotros. Por ejemplo, el concepto sabiduría se considera diferente del concepto dulzura. Sabiduría y dulzura son dos conceptos separados el uno del otro. De manera similar, el concepto operador ciertamente difiere del concepto operación. El operador y su operación son necesariamente dos conceptos separados. Y además hay conceptos opuestos como dulce y amargo. Ciertamente estos se examinan por separado. Sin embargo, en él, la sabiduría
el placer, lo dulce y lo picante, la operación y el operador, y otras formas tan diferentes y opuestas, están todos contenidos como uno en su luz simple. No hay diferenciación alguna entre ellos, como es el concepto de uno, único y unificado. Uno indica una sola uniformidad. Único implica que todo lo que se extiende desde él, que todas estas multiplicidades están en él de forma única, como su esencia. Unificado muestra o indica que, aunque realiza múltiples actos, todavía hay una sola fuerza que realiza todos estos, y todos regresan y se unifican como uno. De hecho, esta única forma se traga todas las formas que aparecen en sus operaciones. Este es un asunto muy sutil y no todas las mentes pueden tolerarlo. El Ramban ya nos ha explicado el asunto de su singularidad, como se explica en las palabras uno, único y unificado en su interpretación del Sefer Yetzirah. Ahí explica la diferencia entre uno, único y unificado. Cuando se une para actuar con una fuerza, se le llama unificado. Cuando se divide para realizar su acto, cada parte de él se llama único. Y cuando está en una sola uniformidad, se llama uno. Hasta ahora, hasta aquí, sus palabras puras. Al decir se une para actuar con una sola fuerza, desea decir que trabaja para hacer el bien, como es digno de su unidad. Y sus operaciones no cambian. Cuando él se divide para realizar su acto, es decir, cuando sus operaciones difieren y parece estar haciendo el bien y el mal, entonces él es llamado único, porque todas sus diferentes operaciones tienen un único resultado: beneficiar. Encontramos que él es único en cada acto y no cambia por sus diversas operaciones. Cuando está en una sola igualdad, se le llama uno. Uno apunta a su esencia, donde todos los opuestos están en una sola uniformidad. Es como escribió el Rambam. En él, conocedor, conocido y conocimiento son uno, porque sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos y sus caminos más elevados que nuestros caminos. Muy bien. Hadera 2. ¿Cuál es la diferencia entre que la sabiduría y dulzura son idénticos o verdad y mentira? Todos son influencias de la luz y por lo tanto es que podemos llevarlas a una base común, un denominador común en lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Acá dice la diferencia entre sabiduría y dulzura. ¿A qué se refiere? A lo que se refiere es a que todas estas cosas tienen una causa común, ¿cuál es? La luz del Creador. Mujeres de Ucrania.
Здравствуйте. Что должно преобладать в духовном продвижении, чувство или воображение? Y к чему нужно правильно относиться в духовной ¿Qué tiene que работе? ser más fuerte en la espiritualidad, la emoción o la imaginación? ¿Y cómo relacionarse correctamente en el trabajo espiritual? ¿Qué es lo que nos lleva a uno único unificado? La sensación, ningún tipo de imaginación. Nosotros aprendemos en la sabiduría de Kabbalah a trabajar en la emoción, desarrollar la emoción. ¿No nos confunde? No, no nos confunde. H8. No, H4 digo. Gracias, Rab, que me permites preguntar. Nos da sensaciones por encima de todas las cosas, muchos deseos, sentidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace de esta forma que hay multiplicidad de estados, que la raíz es una? Cuando aprendemos más adelante sobre todo la creación, paulatinamente vamos a ir entendiendo por qué es que el Creador ha ordenado todas las cosas de esta manera y no las ha ordenado de otra manera justamente. No tengo más nada que decirte, que responderte. Cuando aprendamos más, vamos a ver, es como un chico chiquito que sale a la calle y si pregunta sobre cada cosa, le va preguntando a la mamá. Entonces, ¿qué es lo que la mamá puede decirle? Le explica un poquito sobre esto, un poquito sobre otra cosa, pero en realidad cuando es que vas creciendo y se va incorporando todos esos conceptos, entonces va entendiendo que en cada una de esas cosas hay un cierto tipo de relación para con él. ¿Vamos a pasar a la próxima parte, Oren, o seguimos adelante? Sigamos. Podemos quedarnos más, no tenemos que pasar. Nos podemos quedar. Bueno, seguimos. Dale. Punto 2. 2 discernimientos en un otorgamiento. Antes de recibirlo y después de recibirlo. Sí. 2. Deberías aprender de aquellos que comieron el maná, el man. El maná se llama pan del cielo, porque no se materializó cuando se vistió en este mundo. Nuestros sabios dijeron que todos probaron todo lo que quisieron probar. Eso significa que tenía que tener formas opuestas. A una persona le supo dulce y a la otra le supo picante y amargo. Por lo tanto, el maná mismo tenía que haber estado contenido de ambos opuestos juntos. Porque ¿acaso el dador puede dar algo que no hay en él? Entonces, ¿cómo pueden estar contenidos dos opuestos en el mismo asunto? Por lo tanto, es imprescindible que sea simple y carente de ambos sabores, pero es que solo se incluya en ellos de tal manera que el receptor corporal pueda discernir el sabor que desea. De la misma manera puedes comprender cualquier cosa espiritual. Es única y simple en sí misma, pero consiste en toda la multiplicidad de formas en el mundo. Al caer en la mano de un receptor corpóreo ilimitado, es el receptor quien distingue en él una forma separada de todas las múltiples formas que se unifican en esa esencia espiritual. Por lo tanto, siempre debemos distinguir dos discernimientos en su otorgamiento. Una, la forma de la esencia de esa abundancia superior antes de que se reciba, cuando aún es luz simple y general. 2, después de que la abundancia ha sido recibida y por lo tanto adquirió una forma separada
de acuerdo con las propiedades del receptor. Que es lo que nos dice que en realidad todos estamos incluidos bajo la influencia de la luz superior que nos afecta en una forma uniforme a todos por completo. Y todo lo que cada uno siente en lo que es su vida, en la materialidad, en la espiritualidad, en qué niveles es que sea, en qué tipo es que sea, todo depende única y exclusivamente del receptor mismo. Cuánto es que está lejos, cuánto es que está cerca de esa misma luz que se vuelca sobre él desde lo alto. Pero en la luz no hay ningún tipo de diferencias, sino que influye sobre todos. Sí, Oren. ¿Qué significa, o eso qué significa con respecto a la terrible realidad que vemos hoy en día? Nos encontramos en un tiempo en el cual la luz superior nos afecta en una cierta medida que la llamamos juicio, limitación, alejamiento, restricciones. Y esto ciertamente que es que sentimos su influencia de una forma que no es ni buena ni linda, pero eso es lo que al parecer nos toca de acuerdo a lo que es nuestro estado. ¿Por qué? Porque cada estado que sea, somos únicamente nosotros los que lo atraemos y lo sentimos. PT 32. Él escribe que cada uno recibe de acuerdo a su forma, aunque hay sin fin en cada cosa. La pregunta es, ¿a través de la inclusión con los amigos podemos adquirir formas adicionales o cada uno es de acuerdo con su forma y punto? Ya es algo que lo vamos a evaluar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es que cada uno recibe y cuándo es que recibimos de acuerdo a la conexión que haya entre nosotros? PT 35. Gracias, Rab. A continuación, de lo que usted clarificó con Oren, en realidad cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad diferente, cada uno de acuerdo a sus vasijas. En realidad la luz influye a todos en la misma medida, pero cada uno tiene su propia realidad espiritual, percepción espiritual de cómo lo que ve. Sí. En realidad, cada uno tiene su propia corrección del sistema, su lugar especial en el sistema, en el cual tiene que corregir y integrarse ahí. Sí, pero nosotros nos conectamos y formamos un solo sistema en el cual todos nos incluimos conjuntamente, la decena como siendo uno, y por lo tanto es que sentimos al Creador, que es Él quien es recibido en nuestro cli. Ese es todo el tema de lo que es la percepción del Creador por medio de los seres creados. PT 19. Buen día, Rab, buen día, amigos. Él escribe acá que cada uno probaba todo lo que quería. Uno probaba dulce, el otro amargo. ¿De qué depende dulce o amargo? Eso depende de las vasijas que tienen los receptores. Usted dijo que hace un tiempo que el receptor mismo construye el amargo y el dulce. Sí. Quiero continuar con la pregunta de Oren. ¿Por qué sentimos acá en el país tan amargo y no lo podemos transformar en dulce? Eso depende de nuestras propias vasijas. Si nosotros cambiamos lo que son nuestras propias vasijas, entonces vamos a sentir en cambio de amargo algo dulce. En cambio de enemigos vamos a sentir amigos. Es decir, podemos transformar todo lo amargo en dulce de antemano. Sí. Italia 3.
Se il creatore include tutto, come può includere qualcosa diverso da sé? Si el creador incluye todo, ¿cómo se puede incluir algo diferente a él? No entendí. A ver, repetí. Se il creatore include tutto, come può includere qualcosa diverso da sé? Si el creador incluye todo, ¿cómo puede incluir algo que sea diferente a él? ¿Por qué lo incluye a todo? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿El creador lo incluye todo? Justamente por eso es que incluye todas las formas, tanto las directas como las indirectas. Y somos nosotros quienes por medio de la equivalencia de forma distinguimos de todas sus formas las que se corresponden de acuerdo a lo que son la equivalencia de forma. Está claro, ¿no? Italia 4. Rav, buongiorno. Buen día, Rav. Abbiamo letto, ad un certo punto c'era scritto Hemos leído che sia semplice e privo di entrambi i sapori, ma solo inclusi in essi. Che cosa significa? Che qualcosa è semplice e privo di entrambi i sapori, ma incluso invece in esso. ¿qué significa que algo es simple y no tiene ningún sabor y todo está, en realidad todo está incluido en eso? Repeat, please. Nell'articolo c'è scritto, perciò Está escrito en el artículo che sia semplice e privo di entrambi i sapori, ma solo incluso in essi. que es simple, todo tiene que ser simple, sin sabores y todo está incluido en eso. Che cosa vuol dire questo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo eso que es simple, abstracto? Es algo que ya lo vamos a aprender, es la primera vez que lo estamos escuchando, que la luz superior que viene desde lo alto incluye todas las formas, desde el cero hasta el infinito. Nada, aparte de eso, todavía escuchamos. ¿Estamos? Turquía 1. Thank you, Rav. Good morning, friends. My friend is asking. Gracias, Rav. Un día, amigos. El amigo está preguntando. Başlangıcı üst dünyadan başlar ve sonra bu dünyaya sarkar diye yazıyor. Bu çalışmada kişi kaderini değiştirme durumunu köke yakınlaşarak başarır anlamına gelir mi? Bunu biraz açar mısınız? Está escrito que el principio de cada ser en este mundo comienza en el mundo superior y se extiende hacia abajo en este mundo. ¿Acaso esto significa que la persona puede cambiar su destino por medio de acercarse a su raíz en el estudio, por medio del estudio? Por supuesto que sí, ¿para qué es que estudiamos? Para acercarnos a la raíz, para incorporarnos a la raíz, para hacernos semejantes a esa raíz, para unirnos a la raíz, y entonces es que llegamos realmente a lo que es el centro de todos los seres creados, el centro de toda la creación, el centro de toda la realidad, al lugar más verdadero que hay. ¿Acaso podemos cambiar nuestro destino al acercarnos? Por supuesto que de esa manera también cambiamos lo que es nuestro destino. ¿Por qué? Porque nos acercamos a lo que es el centro de toda la realidad. Woman Spain. Mujeres de España. Buenos días, maestro. Bueno, primero disculpe mi pregunta, un poco ingenua, pero ¿se puede decir que el creador es como un gran puzzle visto desde el punto de vista de Malhut y que él está dentro de nosotros? Ken. Sí,
Sí, que así sea, mientras tanto. Estados Unidos Noreste. Yeah, Ralph, we're having technical difficulty. We don't have a question. Si tenemos un problema técnico, no tenemos pregunta. Ok, perfecto. Oren. Rav, quizá usted podría explicar cómo tenemos que abordar este estudio especial de la observación interna, primera parte, cómo podemos abordarlo para sacar el máximo provecho espiritual. Lo que queremos saber es qué en forma la influencia del Creador aparece sobre nosotros desde lo alto, que es una influencia que es buena, que es para hacernos avanzar hacia el fin de la corrección, de que entendamos, de que veamos, de que sintamos, de que conozcamos a toda la realidad como una. Y por lo tanto es que necesitamos pasar por todo tipo de etapas en lo que es nuestro desarrollo. Como es que todos estudiamos en lo que es la escuela y después en todo tipo de lugares, también lo mismo acá, de que tenemos que pasar por todo tipo de grados, por todo tipo de etapas, hasta que entendamos exactamente sobre qué es que los cabalistas nos están hablando. ¿De dónde es que tenemos que sentir la verdad, el mundo de verdad? Y así es que vamos a llegar a un estado que se llama el centro de la creación. Y para eso es que estamos estudiando esta parte de lo que es el Talmud Eser Sefirot. Es el libro principal que hay sobre lo que es la estructura que la realidad tiene. Y en un principio de lo que es este estudio es que Baal Sulam nos da algunos discernimientos que son necesarios, que tenemos que saber. Y son un poco, a lo mejor un poco generales y abstractos, pero sin embargo no nos queda ninguna alternativa. O sea, también tenemos que escucharlos a estos conceptos, tenemos que anotárnoslos para nosotros, a lo mejor algo ahí para volver a repetir estas cosas, como los hacen los estudiantes. En la sabiduría de la Kabbalah hay una parte que corresponde a lo que es la ciencia y hay otra parte que tiene que ver con lo que es la sensación. Y nosotros necesitamos desarrollar tanto una cosa como la otra. ¿Estamos? Yo no puedo así porque sí permitirle a cada uno que pregunte. Nosotros simplemente lo que vamos a seguir es seguir adelante. Punto 3. Pasamos al punto 3. ¿Cómo se puede entender que el alma es parte de la divinidad? Punto 3. Ahora podemos llegar a entender lo que escriben los cabalistas sobre la esencia del alma. El alma es una parte divina de arriba realmente, y no hay disparidad en ella en absoluto con respecto al todo, excepto en que el alma es una parte y no el todo. Es como extraer o tallar una piedra de una montaña. La esencia de la montaña y la esencia de la piedra son iguales, y no hay discernimiento entre la roca y la montaña, excepto que la roca solo es una parte de la montaña y la montaña es el todo. Esta es la esencia de sus palabras. Parece completamente desconcertante y muy difícil entender cómo podría haber una separación y partición de la divinidad que podríamos asemejar a una piedra tallada en una montaña. La piedra puede ser tallada en la montaña con un hacha y un mazo, pero al tratar con la divinidad, ¿cómo se separarían y con qué?
Es decir, que tenemos aquí varios interrogantes. Los cabalistas nos dicen que el alma y el creador son dos cosas, que el creador es la montaña, que es un entero y algo pleno, y que el alma es algo que se separa del creador y que es como una piedra que sale, que se cae de lo que es la montaña. Y aquí se plantea la cuestión, ¿por medio de qué es que el alma queda dividida del creador? ¿Y por qué es que se divide y sale de él? ¿Acaso se la puede hacer retornar a él nuevamente? ¿Cómo es que se han separado el uno del otro? Y luego continúa. Mientras tanto, pregúntase, ¿no? Y él por sí mismo se está acá planteando estas preguntas. Sigamos adelante. Punto número 4. Título: lo espiritual está dividido por la disparidad de forma, como lo corpóreo que está dividido por un hacha. Antes de llegar a aclarar el asunto, explicaremos la esencia de la separación en la espiritualidad. Debes saber que las entidades espirituales se separan unas de otras solo por la disparidad de forma. En otras palabras, si una entidad espiritual adquiere dos formas, entonces ya no es una, sino dos. Permítanme explicarlo en las almas de las personas que también son espirituales. Se sabe que la regla espiritual, que en su forma simple hay tantas almas como cuerpos, donde las almas allí iluminan. Sin embargo, están separados unos de otros por la disparidad de forma de cada uno. Nuestros sabios dijeron, así como sus caras no son semejantes entre sí, sus opiniones no son semejantes. El guf o el cuerpo puede discernir la forma de las almas y decir si cada alma específica es buena o mala. Lo mismo ocurre con las formas separadas. Ahora ves que así como una materia corporal es tallada, cortada y separada por un hacha y un movimiento para aumentar la distancia entre cada parte, así una materia espiritual es dividida, cortada y separada a causa de la disparidad de forma entre cada parte. Según la magnitud de la diferencia, también lo es la distancia entre las partes. Recuérdalo bien. ¿Está claro? PT6. Rav, ¿qué es forma? Esta forma que es diferente entre cada parte. Es algo que en una parte no es semejante a lo que hay en otra parte y por lo tanto existe entre ellas esta diferencia que es lo que las aleja una de la otra. ¿Acaso esta parte es el amigo que está en mí o son partes diferentes que están dentro mío? Puede ser cualquier cosa que sea. Nosotros hace muchos años hablamos que la forma es la intención. En realidad la forma es un deseo también. El deseo, la intención, hay un montón de discernimientos en ese sentido, un montón. PT 29.
Rav, está escrito acá que el cuerpo puede discernir la forma de las almas y decir si cada alma específica es buena o mala. Lo mismo ocurre con las formas separadas. ¿Se puede explicar esto cómo puede ser esto? Que el cuerpo, es decir, lo que es la vasija que puede sostener lo que es la luz, el alma, que de acuerdo a los cambios que haya en la vasija puede conocer la luz que lo llena. Muchas gracias. PT 19. Sus rostros no son semejantes entre sí, sus opiniones tampoco. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Nadie se parece entre sí. Acercarse el uno al otro. ¿Tenemos que ser parecidos entre nosotros? Sí, ser como un solo hombre con un solo corazón. Mujeres de Ucrania. Спасибо. У меня тоже вопрос о форме продолжения. Есть такое сказанное: «Ты видел меня бесформенным». Вопрос: форму придает Высший, доведя ее до совершенства, и только Está escrito que no tiene forma. ¿Quién trae la forma? El superior hasta que la lleva a la perfección y únicamente a través de la anulación. Y la forma perfecta, plena, es esa alma completa que nosotros creamos. ¿Acaso el inferior tiene ayuda para crear ese alma? Hay una ayuda y vamos a aprender eso, pero en esencia todo eso está en el camino hacia lo que es el tema. Estados Unidos en noreste. En este estado completo, en este sistema integral, completo, nosotros hablamos de la conexión. ¿Acaso a través de nuestra conexión, eso que nosotros nos incluimos en el Creador, eso se llama que revelamos al Creador? Nos incluimos a partir de que nos conectamos entre nosotros y con el Creador conjuntamente. Y eso es lo que se llama una acción para percibir el Creador, que eso quiere decir que por tus actos te conocemos, que cuánto es que Él nos ha creado, cuánto es que nos ha dividido y después nos conecta a nosotros, entonces de esta manera es que lo revelamos a Él. Muy bien, sí, dale, Oran. ¿Puedo hacer una pregunta de lo que usted explicó en el punto anterior? Sí. Yo escuché que estamos en un tiempo que la luz nos ilumina en una cierta medida que nosotros denominamos juicio. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la sensación que se transforme a misericordia, de juicio a misericordia? ¿De qué depende? Nosotros atraemos las acciones de la luz, que la luz nos separa o nos acerca, nos aleja o nos junta. Y por lo tanto, en las acciones que nosotros realizamos, en lo que es acercarnos o alejarnos, Dios no quiera, el uno del otro, es que de esta manera afectamos al Creador y recibimos por su parte lo que es su influencia. Sí. ¿Eso está dado al cambio a cada momento? ¿Está en nuestras manos cambiarlo? Está en nuestras manos por completo. ¿En el momento mismo podemos cambiar el juicio en misericordia? No en el mismo momento, eso yo no lo sé, pero que nosotros afectamos al Creador lo hacemos inmediatamente. ¿Cómo es que Él responde? Eso ya es una cuestión suya. Italia 4. Rav, ho una domanda da parte di un amico. Un amigo. Se tu potresti spiegare meglio la situazione che equivale al Boré, montagna e anima, pietra. ¿Ustedes podrían explicar la alegoría entre el creador, que es la montaña, y el alma, que es la piedra? Rav, Luigi is asking.
el todo y la parte, eso quiere decir que partes que están separadas del deseo de recibir sienten entre ellas que renuncian a la individualidad que cada uno tiene con el propósito de la conexión entre ellos y se convierten de esta manera en un todo, a partir de cada una de las partes que hay en cada uno. Más que eso, mientras tanto, él no dice nada, de que cada uno tiene que anular lo que es su individualismo y tiene que valorar lo que es la conexión. Por supuesto que eso funciona en oposición al egoísmo de cada uno, de que yo estoy dispuesto a trabajar cuanto más duro sea, únicamente si estamos juntos, en comparación de que si yo estuviera solo, yo pudiera estar sin tener que hacer un trabajo que sea duro y estar con comodidad. Es decir, ¿cuántos que valoramos la conexión que hay entre nosotros en comparación a lo que es la existencia individual? ¿Estamos? Oren, ¿dónde es que estabas? Yo estoy en el punto 5. Título. ¿Cómo puede haber disparidad de forma en la creación con respecto a Ein Sof? Punto 5. Ahora está claro en este mundo, en las almas de las personas. Sin embargo, en el alma, Neshama, de la cual dijeron que es una parte divina de arriba, todavía no está claro cómo se separa de la divinidad hasta el punto que podamos llamarlo una parte divina. No deberíamos decir por disparidad de forma, porque ya hemos dicho que la divinidad es luz simple, que contiene toda la multiplicidad de las formas y lo opuesto de las formas en el mundo. En su unidad simple, ya que Él es uno, único y unificado. En ese caso, ¿cómo puede haber una disparidad de forma en el alma que lo diferencie de la divinidad, lo separe y se convierta en parte de Él? De hecho, esta pregunta se aplica a la luz de Ein Sof antes de la restricción. Porque en la realidad que tenemos ante nosotros, todos los mundos superiores e inferiores son distinguibles por dos discernimientos. El primer discernimiento es la forma de toda esta realidad tal como es antes de la restricción. En ese momento todo estaba sin límite y sin sof, sin fin. Este discernimiento se llama luz de Ein Sof. El segundo discernimiento es la forma de toda esta realidad desde la restricción hacia abajo, donde todo se volvió limitado y mesurado. Este discernimiento se llama los 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. Se sabe que no hay pensamiento que pueda percibirlo alguna en su esencia, y todo lo que no logramos no tiene nombre ni denominación. ¿Cómo podemos definirlo por un nombre? Cualquier nombre implica alcance.
indica que hemos obtenido ese nombre. Por lo tanto, es seguro que no hay nombre ni denominación alguna en su esencia. En cambio, todos los nombres y denominaciones están solo en su luz, que se extiende de él. Esta luz se expande desde él y la expansión de su luz antes de la restricción que había llenado toda la realidad sin límite y sin fin se llama En Sof. Por lo tanto, debemos entender cómo se define la luz de En Sof en sí misma y ha dejado su esencia para que podamos definirlo por un nombre, como hemos dicho acerca del alma. Turquía 4. Buen día, Rav. ¿Acaso puedo decir que la luz superior o el Creador puede sentirse a sí mismo de acuerdo a las vasijas de las criaturas? ¿Es correcto? Nosotros no podemos hablar de eso, no podemos hablar de lo que es el Creador mismo, sino que de lo que hablamos es que de la luz superior se encuentra en reposo absoluto, lo que quiere decir que ninguna acción que el ser creado realice en realidad no lo afecta a él. Pero los cabalistas nos dicen que sin criatura no hay creador. Sí, cierto. ¿Cómo se puede entender eso? De que podemos entender el Creador, en algo podemos hablar sobre él, únicamente en lo que son las vasijas que el ser creado tiene. Únicamente en cuanto que el Creador se viste sobre el ser creado. Está bien. Entonces, si entendí correctamente, el Creador es la luz. Creador igual a luz. Entonces no yo. El alma es un deseo con restricción y pantalla. En eso somos semejantes al Creador con restricción y pantalla. Sí. Esa es la diferencia entre Creador y criatura. Yo quiero preguntar. La medida que la persona avanza en la espiritualidad, no es simple. ¿Qué son vasijas y qué es luz? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Usted entiende lo que quiero preguntar? Cuanto que la persona avanza, se va acercando al Creador, entonces él queda, sin embargo, deseo de recibir, pero de acuerdo a las acciones que realiza, es que se hace semejante cada vez más y más a las acciones que el Creador realiza, a lo que es el otorgamiento, a pesar de que sea lo opuesto, de acuerdo a lo que es su propia naturaleza, el deseo de recibir, pero de acuerdo a las acciones que realiza, es que hace lo que es restricción, luz retornante, masaje, y entonces llega a las acciones de otorgamiento como la luz superior, como el Creador que lo está influyendo a él. Y entonces de esta manera es que se visten en uno sobre el otro, el Creador sobre el hombre y el hombre sobre el Creador. Woman PT6. Mujeres PT6. Hola, Rav, yo escuché antes que para transformar el juicio en misericordia tenemos que conectarnos más entre nosotros, hacer acciones de conexión. ¿Acaso esto depende en acciones de conexión que hacemos en las decenas acá? ¿Depende de acciones de conexión en nuestro pueblo, en el mundo? Lo principal es en el grupo. Con respecto a la conexión en el grupo, ¿cómo las plegarias llegan directamente, las acciones, cómo llegan directo al Creador? ¿Por la conexión del pueblo, del mundo, para darle contento al Creador? ¿Qué tiene que haber ahí? La conexión entre nosotros queremos que sea
como un medio para construir un lugar para el Creador, para que Él pueda revelarse en los seres creados. La situación más elevada del Creador en la cual Él puede vestirse en los seres creados. Eso es lo que queremos prepararle al Creador. Cada acción de conexión que hacemos en nuestra escena durante el día, la meta es que el Creador se revele en nuestra conexión y de ahí que influya a todos. Sí. Haifa Free. Haifa 3. Gracias, Rav. ¿Acaso el nombre es el alcance de la criatura después de la restricción? Sí, PT 18. Hola a todos. ¿Acaso la ley de equivalencia de forma es el cli para la corrección del alma? Sí. Internet. Gracias, mujeres de Moscú. ¿Qué pasa con mi alma cuando se disuelve en las amigas? Se conecta con las almas de las amigas. Mujeres de Rehovot 1. Realmente estamos en una realidad poco simple. Sentimos momentos duros. Queremos apoyar a los soldados. ¿Conviene que hagamos un turno a Ramjal para rezar todo el día? Tenemos que tratar de estar adheridos a lo que es nuestro deseo de adherirnos al Creador, así el uno con el otro, y de esta manera es que corregimos al mundo. ¿Acaso un turno de Ramjal nos va a ayudar si lo asumimos como para aumentar las plegarias? ¿Puede ayudar en algo? Puede ser que sí, pero no sería algo que le recomendaría a todos. Solamente aquel que pueda hacerlo realmente. Cuando nosotras rezamos y leemos salmos, no tenemos que tener ninguna expectativa salvo hacer la plegaria, porque a veces la expectativa nos rebaja. Tratar de conectarse entre ustedes, eso es lo que es necesario. Eso es todo. PT 5. Gracias, Rav. ¿Por qué fuimos recompensados con este estudio en la situación actual? ¿Cómo podemos utilizarlo para dulcificar los juicios en la realidad? Queremos acercarnos interiormente el uno al otro cuanto más sea posible y preparar un lugar para la revelación del Creador para darle satisfacción a Él cuanto más. ¿Qué preguntas le gustaría al Rav que se nos despierte durante este estudio con la mente, con el corazón, como una palanca hacia la plegaria, como segulá, remedio? ¿Cómo aprovechar el estudio del test? De cómo es que nos acercamos a ser un solo corazón. Cómo es que sentimos que preparamos un lugar y que el Creador se acerca a vestirse en lo que es nuestro único corazón. Turquía 6. ¿Cómo se puede mantener la fe viva y que nada es por casualidad y que todo es manejado por el Creador? La persona tiene que estar adherida a su entorno y tratar con todas sus fuerzas de unificar a su entorno y de encontrarse en su centro.
Y así, de esta manera, tanto él como su entorno se acercan al Creador. ¿Estamos? La cantidad de fe que tenemos depende hasta cuánto, depende de nuestra cercanía a los amigos. ¿Eso es lo que usted dice? Sí, sí. Internet. Pregunta de mujeres latín. Si la regla espiritual dice que hay la misma cantidad de almas como hay cuerpos, ¿cómo se puede unificar los deseos si no son iguales? Las vasijas tienen diferentes formas. Pero de acuerdo a las intenciones es que conectamos entre ellos y todo va hacia la corrección, hacer un solo cli, una sola vasija. Te dijo que hay una parte del estudio que es intelectual y otra que es emocional. ¿Cuál es la intención que tenemos que hacer en cada una de estas partes? Tenemos que incluirnos tanto en una cosa como en la otra, tanto en lo que es la mente como en la sensación de que estén juntas, y todos tenemos que prepararlo y presentarlo para lo que es la revelación del Creador a los seres creados. Veo una realidad amarga que hay secuestrados de Israel en medio de Gaza. ¿Acaso la corrección va a hacer que los secuestrados se liberen? Sí, de esta manera podemos corregir a todo el mundo. Última pregunta de Mujeres Hebreo 3. Hace 2 días usted nos dio una pregunta para el taller. Pensar en un ejercicio para la humanidad que entiendan que no tienen otra alternativa y terminar con el sufrimiento que cada uno siente. ¿Cómo se puede llegar al punto de equivalencia, un punto, bueno, ¿acaso usted podría dar un ejercicio para la humanidad? El ejercicio es muy simple. ¿Cómo es que llegamos al estado en el cual no atraemos ningún tipo de cambio en ninguna parte de la realidad? ¿Cómo es que atraemos un estado de que no haya ningún tipo de cambio en ninguna parte de la realidad? Oren. Sí, dale. ¿Punto que sigue? No, con lo que ustedes quieran. Nosotros pasamos a hacer un resumen de la clase. ¿Cuáles son los puntos centrales que hemos escuchado en la clase? Somos partes de un entero y hay que poner las fuerzas, invertir en la sociedad y acercarnos juntos al Creador. Alex. Sí, ¿cuánto es que nos acercamos el uno al otro? Entonces, de esta manera, obligamos a la fuerza del Creador que resida con misericordia sobre el mundo. ¿Cuánto es que nos acercamos y cuánto es que nos alejamos, provocamos lo contrario? Sí, ¿cuánto es que nos conectamos y cuánto haya הסבל היותר ברוטלי ויעלם, כי יהיה לנו את הכאב הנכון. מילר.
Todo depende de la grandeza del Creador que formamos en el centro de la decena por medio de la conexión entre nosotros. Moshe. Sí, que si la persona se pone dentro de la sociedad y se subyuga ante los amigos, entonces puede recibir de los amigos lo que es la sensación de la grandeza del Creador, y no porque sea de una forma directa. Itai. Sí, y cuando hay grandeza del Creador, entonces se pueden hacer acciones de otorgamiento. Y la grandeza del Creador, la verdadera, se encuentra dentro de los amigos, dentro de la decena, y es algo que no se lo puede recibir solo por sí mismo, sino que justamente a partir de la inclusión dentro de nosotros en la decena, a partir del trabajo común, y a partir de ahí se lo puede hacer crecer. Jesse. Como todos dijeron, la grandeza del Creador, que es la única fuerza que nos puede proporcionar la energía para realizar acciones, y eso lo podemos conseguir única y exclusivamente por medio de que nos anulemos, primero que nada, en la decena, y después también con todo el resto de los amigos, de lo que es nuestra sociedad, de lo que es nuestro grupo, que al fin y al cabo todo es el mismo Creador que actúa en un lugar o en otro, y también entonces nos representa los amigos o lo que Él quiera representarnos. Pero lo fundamental es que todo el tiempo estemos aspirando desde la grandeza del Creador. Sí, desde la carencia, y que tengamos la carencia y el dolor y tiene que venir de ahí y no desde el lugar de querer tratar de escaparnos de lo que son los sufrimientos en este mundo. Sí, todo depende de la conexión que tengamos entre nosotros. Sí, realmente trabajamos sobre eso. Y no tenemos que ayudar los unos a los otros el máximo posible para realmente unirnos y anularnos cada uno. Sí, vamos a pasar a la próxima pregunta. Componemos entre todos un rezo común para el resto del día. Que tengamos la fuerza para rezar por los amigos durante el resto del día. Yo sí. Ayúdanos a adherirnos a los amigos fuertemente en lo interior, porque ahí es donde vos estás, el Creador ahí es donde está, dentro de la decena, dentro del grupo. Y eso es lo que tenemos que tener dentro del corazón y del cerebro. Sharon. Sí, agradecemos por otra clase que nos diste en lo que es el acercamiento a ti, y pedimos realmente de perdernos a nosotros mismos dentro de la decena, dentro de la conexión que hay entre nosotros, para acercarnos a ti, para cumplir con tu voluntad. Alex. Dale a los amigos, en general a todos, la oportunidad y la fuerza de justificar todo lo que haces en el mundo, y de que veamos de que todo es para bien. Coleman. Sí. Seguir y seguir en la conexión y en el esfuerzo por el otorgamiento. También al parecer, aunque pareciera lo que es un imposible. Sí, Miller. Pedimos que nos ayudes a mantener esa misma tensión, esa misma importancia, ese mismo anhelo durante todo el día, y que nos metamos cada vez en un estado que sea nuevo con una mayor grandeza tuya.
Sí, Moshe. Pedimos sentir tu grandeza a partir de la conexión entre nosotros, a partir de la grandeza de los amigos. Pedimos estar adheridos a ti y pedimos que gracias a nuestra adhesión les ayudes a todas las personas que han sido raptadas que vuelvan a sus casas y que consigamos avanzar hacia ti por el camino de la Torah. Itai. Y que nos adheramos a ti durante el día y que prestemos atención a todas las oportunidades que nos brindas durante el día de adherirnos a la decena, adherirnos a Rav, adherirnos a los libros, adherirnos a ti, a las clases, y que no nos caigamos dentro de la rutina diaria donde es que las cosas nos llevan y que estemos unidos finalmente, eternamente. Jesse. El rezo por la conexión, por una conexión que sea muy grande, que de verdad ponga en equivalencia nuestra forma entre nosotros y con la fuerza superior, que podamos sentir el objetivo que tiene nuestra vida en la práctica, en cada respiración, de por qué es que vivimos, de qué es lo que acá hacemos en este mundo, y que haya realmente un progreso verdadero, que podamos sentir con nuestros sentidos todo nuestro camino tan especial. Oleg. Muy bien, amigos, nos estamos acercando al final. El día del sábado, 4 de noviembre, inmediatamente después de la clase matinal, a las 5:30, va a haber una comida virtual en el sistema de Arvut. Ese es el día sábado, después de la clase matinal, a las 5:30 va a haber una comida en el sistema de Arvut. A las 7 de la tarde, hoy va a haber, construimos una sociedad espiritual. Ustedes están invitados a conectarse al Zoom. Hoy vamos a tener los programas, las 10 el programa de noticias y a las 12 la clase del mediodía. Y yo lo que quería es que recordemos juntos una frase que escuchamos durante la clase, que dice lo siguiente, que lo pongamos en el corazón. Tenemos que tratar de estar adheridos el uno al otro en el deseo que tenemos por el Creador, y de esta manera es que corregimos al mundo. Damos por concluido con una canción. Once again we gather as one man, once again below this mount of hate. You and I have done this all before. Some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare. Through the mist, our eyes will crave the light. In a common prayer. La 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 la. И когда горячие пески остановят караван во мгле, ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все, заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд, мой успех, когда рядом ты.
רק החברים. והיום הכל היה חלום, אור חדש עולה מתוך האפלה, והלב פועל באיברים, מעלה תפילה. נקום ליום חדש בעיר המונים.